Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Pero qué es esto que está sonando de fondo? No nos hemos confundido, no es un programa musical. Pero de hecho que conoces este tema. Un tema que pues justamente yo conocía desde hace bastante tiempo, hace años, pero no le había prestado demasiada atención. La sorpresa viene cuando hace unos días una amiga a la que también le agradan los temas de misterio, que también es seguidora de Misterios al Anochecer, me pasa el enlace de la canción, concretamente del videoclip, y me dice préstale atención a la letra y además chequea el video. Está repleto de platillos volantes. Exactamente, es cuestión de ver las cosas en su contexto. Así que yo, para empezar el programa, le mando un gran saludo hasta Los Olivos en Lima, a Mari Mendívil, que me ha vuelto a traer a la memoria este tema de Travis Side. Y entonces, como siempre, hay que corresponder cuando alguien te hace pues un regalo, un detalle tan chévere como es una canción buena y además con un significado así de interesante, tanto en lo que es la letra como también en el video. Yo le dije, oye, ¿tú has escuchado esta otra canción? Porque sí, hoy estamos iniciando con temas musicales y misterios. Ya le hemos pasado en alguna ocasión tanto en Misterios al Anochecer como también, por supuesto, en mis espacios musicales que salen para la región San Martín. Desde la producción Palo Santo, Enrique Bumburi, ex vocalista de Héroes del Silencio. Bueno, allá por el año 90, con Héroes del Silencio era otro estilo musical completamente distinto, frases que han quedado como no seas membrillo, que hasta ahora no sé exactamente qué significa eso. Pero si ustedes ven el video, más allá de escuchar la excelente letra de este tema llamado Despierta, pues ahí sale también uno de los máximos referentes, por ejemplo, de la investigación y de la difusión. También además tiene libros interesantes, muy buenos, del fenómeno OVNI y de los enigmas en general. Él tenía pues este programa que es inspiración para muchos hasta ahora en la radio española llamado Milenio 3, en la cadena SER. Y ahora está en el canal 4 de allá de España con Cuarto Milenio ya varios años. Se trata de Iker Jiménez. Y sí, Iker Jiménez aparece en el videoclip de este tema, donde también hay, igual que en el anterior, el que me recomendó Mari, pues platillos volantes. Y que nos insta a despertar de este atontamiento en el que la sociedad actual, materialista, no sabemos si como una cuestión que no depende de nadie o si al contrario como un plan hábilmente, malévolamente diseñado por alguna élite nos tienen así adormilados. Pues despierta, pero despierta de verdad, no en el sentido de, bueno, nosotros sabemos, ¿no?, de lo que ahora quieren algunos dar por despertar. Entonces, recomendado también este tema Despierta de Bumburi desde la producción Palo Santo, y también en una posterior tiene otro tema, Parecemos Tontos. Este también es muy recomendable. Bueno, esta ha sido una forma de iniciar nuestro programa del día de hoy, Misterios al Anochecer. Un saludo para todos los que están a través de Radio Estación Lamas 96.3 en la región San Martín. También los que están en Radio Imperial 299.5 en Lima Sur, y por supuesto los grandes amigos de Radio Arequipa Internacional FM allá en la Ciudad Blanca, de lunes a viernes por la noche. Justamente ayer me estoy acordando bastante porque así por esos azares, porque yo no creo mucho en el azar,
al menos no en lo que se refiere a las coincidencias de la vida cotidiana, pues encuentro un restaurante pequeñito, pero bien chévere, en realidad la comida muy rica, de comida arequipeña en Tarapoto. Fui feliz, acabé agosto feliz justamente, ¿no? Mi rocotito relleno, ahí venía el triple arequipeño, ¿no? El rocoto relleno, la porción de chicharrón y por supuesto su pastel de papa. No había pues cola escocesa, no había energina, pero bueno, un Inca Kola tampoco cae tan mal. Y no le estoy haciendo cherry a las marcas, ¿no? Sino que es para que ustedes entren en contexto de cómo andaba yo en esos momentos. Ahora sí, amigos, fechas. Hoy día estoy grabando esto un 1 de septiembre, pues la efeméride es bien interesante, es el Día del Árbol, ¿no? Y uno puede imaginarse, o preguntarse, mejor dicho, oye, ¿cómo que el Día del Árbol? ¿Qué es esto? Bueno, como no es tan difícil de caer en la cuenta, se trata, por supuesto, de una fecha que busca sensibilizar, concientizar a la población respecto al cuidado del medio ambiente, ¿no? Pero yo creo que tiene un componente extra, ¿no? Porque al menos en la Amazonía, desde donde sale esto en Estación Lamas y donde lo estoy grabando y después se retransmite en las otras emisoras, pues se ha estado habiendo primero una sequía bastante prolongada, y después el tema del aumento de la temperatura. O sea, yo estaba yendo por algunas carreteras y se veían las plantas más amarillas que verdes. Era una situación preocupante. Decían, vamos a cortar el agua tales días, en tales horas, algo bastante incómodo, ¿no? Pero justamente en pleno Día del Árbol, los árboles fueron felices porque hubo una buena lluvia, una bajada de temperatura y unos vientos que se agradecen, ¿no? Al menos aquí, que usualmente está haciendo calor. Más allá de eso, los árboles también tienen su enigma. Hay quienes dicen que no son solamente pues plantas, desde el punto de vista que tenemos nosotros del reino vegetal, como que no tuvieran conciencia, como que no tuvieran algo más que crecer, fructificar, y que después sus semillas sean llevadas por las aves y todo esto, sino que hay quienes dicen que serían el hábitat. Hay muchas historias al respecto. Aquel que se queda dormido debajo de un árbol y de pronto siente que ingresa a otra dimensión con seres extrañísimos. Y es que sí, hay quienes en determinadas culturas, no solamente, sobre todo las más antiguas de la humanidad, sacralizaban los árboles y determinadas plantas, incluso algunas las tenían como elementos rituales, sino que también se dice que podrían ser como el hábitat de determinados seres feéricos, espíritus de la naturaleza, seres a medio camino entre lo divino y lo humano. Ustedes elijan el nombre de acuerdo a su cultura o a su preferencia, pero eso exactamente. Y es más, hasta el día de hoy hay quienes cuentan anécdotas, en algunos casos dicen, no, eso no es una simple anécdota, es un testimonio de encuentros con lo desconocido en lugares boscosos, en medio de los árboles, seres que no deberían estar ahí, todo este tipo de cosas tan interesantes que nos encantan en Misterios al Anochecer. Pero más allá de ello, una efeméride que ha pasado hace tan solo unos días, que además es feriado nacional y es una de las devociones más grandes y antiguas que existen dentro del cristianismo en las Américas, es la conmemoración del fallecimiento de Santa Rosa de Lima. Su verdadero nombre, por supuesto, Isabel Flores de Oliva. Se celebra no solamente en la propia ciudad de Lima, donde muchas personas tienen esta costumbre, esta idea, estas auténticas colas que se arman a la entrada de que es su santuario edificado, la iglesia de Santa Rosa, sobre lo que alguna vez fue justamente la vivienda, o mejor dicho, la huerta, donde la santa tenía experiencias místicas, tenía ahí como una celda donde vivía, donde se aplicaban mortificaciones, y pues ahí está el pozo. Entonces la gente hace cola y con mucha fe dejan año tras año, cada 30 de agosto, su carta con las intenciones que tienen. Algunos dicen que se les cumplen. Supongo que la fe tiene un papel muy importante, como dicen, la fe mueve montañas, y otros lo hacen simplemente como para continuar la tradición familiar. Yo siempre me he preguntado, ¿a dónde llegará ese pozo?
¿A dónde llegarán todas esas cartas? Que son miles, ¿no? Alguien en algún punto, suponiendo que tenga una conexión con el océano, verá cuando esas cartas salen, no lo sé, o es que también ese pozo es un enigma. Es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y por supuesto yo he ido ahí en más de una ocasión. Bueno, de Santa Rosa de Lima se cuentan distintas experiencias. Los desposorios místicos, que para mí son realmente algo sorprendente, que no solamente es algo que le ocurría a Santa Rosa, sino también a otras santas, como por ejemplo Santa Catalina. Y son estos momentos, estas escenas en las que pretendidamente pues habrían tenido una especie de comunión a un grado superior al de otras personas con Jesús de Nazaret, al punto que habría nombrado a Santa Rosa de alguna manera, mediante una visión, como su esposa. Por supuesto, esto cuando alguien lo lee, cae en la cuenta de lo que se está diciendo, es más que sorprendente. Es una cosa que te deja boquiabierto. Pero claro, hay que verlo con quizá algún simbolismo, como que desde el punto de vista de la vida religiosa, efectivamente, las monjas, aunque Santa Rosa no lo fue estrictamente, no fue una religiosa como tal, en el sentido de pertenecer propiamente a una orden, con reglas y todo esto, por más que vestía un hábito, y que tenía bastante cercanía con la orden dominica. Se asume que son como las novias o las esposas, digamos, en el sentido de consagradas a Jesús, a Cristo, a Dios, ¿no? Entonces es un tema más simbólico, pero a mí me llama muchísimo la atención. Ahora, se dice que lo de Rosa, el nombre, porque como digo, su nombre de nacimiento era Isabel Flores de Oliva, nacida un 20 de abril de 1586, de padre Gaspar Flores y madre María de Oliva. Se dice que el nombre de Rosa le viene por una visión que tuvo su madre, en la que el rostro de la niña se convertía justamente en eso, en una rosa, y es entonces el nombre que recibe en su confirmación, que además, según la tradición, se llevó a cabo en 1597 en el poblado de Quibes, o Quibi, en el quechua de esa zona, que pasó a llamarse después de algún tiempo como Santa Rosa de Quibes, y donde también hay otro centro de peregrinación, esto en la provincia de Canta, en el noreste de la ciudad de Lima, lugar donde yo también he estado, sitio bonito, acogedor, siempre con sol. Entonces, el día 30 de agosto algunos van a la que fue la vivienda de Santa Rosa de Lima, y en la avenida Tacna, en Lima, y otros van a Santa Rosa de Quibes. Bueno, desde la niñez ella habría mostrado pues una vocación religiosa, una elevación espiritual por sobre el promedio, que ya en esa época era bastante, porque se dice que en el periodo español por lo menos un 10% de la población limeña pertenecía a alguna orden, o eran sacerdotes, o estaban en algún convento o monasterio. Llamaba la atención Santa Rosa, si bien sus padres como que no estaban tan de acuerdo con esta inclinación, porque aspiraban a que ella se casara pues con alguna persona también criolla, de origen digamos con buena economía y con buena posición en la sociedad de ese tiempo, porque ellos lo eran. Bueno, Santa Rosa siempre dejó en claro que ella lo que quería era una mayor comunión con Dios, y pues tal como les mencioné, el tema del hábito, pues en 1606 toma el hábito de terciaria dominica en la iglesia, en el templo, en el convento de Santo Domingo, si bien no era formalmente parte de esa orden, porque no había ningún convento femenino de ellos en Lima. Al estar justamente constantemente en Santo Domingo, conoció, de hecho dicen que fue amiga, de otro de los grandes santos del Perú, San Martín de Porres, que también tiene distintos hechos tenidos por milagros en su historia. Así que ustedes se imaginan esos tiempos, ¿no? Que por las calles de Lima andaban conversando, seguramente también sobre sus experiencias místicas, y con ello sintiéndose comprendidos. Estos grandes amigos, Santa Rosa de Lima, bueno, después se le conocería, en ese tiempo era Isabel o Rosa,
y en ese tiempo Fray Martín de Porres, ahora ascendido a los altares San Martín de Porres. Qué épocas tan interesantes, ¿no? Tan bonitas, de tanta espiritualidad, todo eso que hemos se empeñan en hacernos perder en el mundo actual. Ahora, ¿cuáles fueron los milagros que se le atribuyen a Santa Rosa de Lima? Bueno, se dice que una niña de 9 años llamada María Sánchez tuvo un accidente muy fuerte y quedó imposibilitada de caminar. Así que sus padres ofrecieron una novena a Santa Rosa en su tumba y de una forma inexplicable para la ciencia, la pequeña se recupera, queda sin secuelas del accidente y puede volver a caminar. Otro caso es, por ejemplo, el de Isabel Durán, que había perdido el movimiento en uno de sus brazos y decidió frotar ese brazo que estaba inutilizado contra el cuerpo de la santa. ¿Y qué es lo que pasa? Recupera la movilidad y esto es visto en ese instante por un sacerdote que ahí se encontraba. Luego otra persona llamada Mauro Diego de Ayala tenía también, en este caso el brazo derecho, con un problema que le impedía moverlo normalmente. Se encomendó también a Santa Rosa ante su sepulcro allá en la iglesia de Santo Domingo y los testigos cuentan que en ese momento recuperó la movilidad, recuperó la salud. También otro caso es, por ejemplo, el de Magdalena Chamizo, quien era una mujer que permanecía postrada debido a una parálisis en sus piernas. Y se dice, no se dice, en realidad está confirmado, que al echar tierra del sepulcro de Santa Rosa de Lima sobre sus extremidades y también por ahí tener algunas reliquias de ella, recupera sin explicación científica el movimiento tal como lo tenía antes de verse imposibilitada. Otro es el caso de Mayra Vera, una mujer que se tenía por desahuciada por la medicina en momentos en que la fiebre y determinadas también cuestiones de infecciones respiratorias eran totalmente incurables y el pronóstico era fatal. Hoy estos y otros temas médicos son relativamente fáciles de tratar, digamos que son viables, ¿no? En cuanto a su curación hay medicamentos, pero en ese tiempo no. Entonces Mayra Vera se encontraba en lo que pensaba que iba a ser su lecho de muerte, sujetó una estampita de Santa Rosa de Lima y en ese momento se queda profundamente dormida. Pero no era este el sueño del final, el sueño de la muerte, sino todo lo contrario. Cuando abre los ojos al día siguiente, estaba curada. Bueno, estos hechos acontecieron hace bastante tiempo. Recordemos que Santa Rosa de Lima, a diferencia de San Martín de Porres, que fue, a pesar de los hechos extraordinarios que lo rodearon, incluso los que a mí más me dejan boquiabierto, la bilocación, el don de ubicuidad que mostró tantas veces San Martín de Porres, bueno, a él se dice que por temas más de índole social, por no decir discriminación, racismo directamente, al ser él afrodescendiente por parte materna, pues quedó su causa, digamos, como quedándole espera hasta que ya en el siglo XX, con nuevos aires en la iglesia, es que lo canoniza. En el caso de Santa Rosa de Lima fue una canonización bastante o relativamente rápida, tratándose de la Iglesia Católica, y ya en el periodo español era considerada santa, la primera santa de las Américas, además también las Filipinas, todo lo que en ese tiempo se denominaba como las Indias, y pues por supuesto también patrona de la Policía Nacional y de la profesión de la enfermería. Se cuentan muchas historias o muchas anécdotas interesantes, supuestas profecías, ¿no? Como una atribuida a Santa Rosa, según la cual pues habría alguna especie de desastre
e incluso el agua de las inundaciones del mar, un maremoto o tsunami como le dicen ahora, llegaría hasta la propia plaza de armas de la Ciudad de los Reyes. Esto pues no ha sido definitivamente confirmado en cuanto a su veracidad, en cuanto a que verdaderamente ella lo haya mencionado, así que puede tenerse, digamos, en el campo, en el ámbito de las leyendas, y esperemos que así sea, esperemos que eso nunca ocurra. Ahora, ustedes recuerdan que hace un ratito les estaba mencionando sobre eso tan interesante, ¿no? Tan intrigante, en el sentido de que no comprendemos a qué obedece o cómo se da el desposorio místico. Esto ocurrió un 26 de marzo de 1617 en la iglesia de Santo Domingo, donde se dice que Rosa observó a Jesucristo, en realidad al niño Jesús, en brazos de la Virgen María, y este le pidió que fuera su esposa. El místico desposorio con Cristo, y que incluso se le llega a poner como un anillo simbólico en señal de unión perpetua. De hecho, esto no solamente fue una cuestión mística, sino que su confesor o uno de sus confesores, de nombre Fray Alonso Velázquez, le creyó, porque ya en vida tenía fama de santidad, que esto había ocurrido, y le pone un anillo físico, ¿no?, en uno de sus dedos. Se dice además que Rosa pues había predicho que su vida iba a terminar en la casa de su confidente, de su amigo Gonzalo de la Maza, en donde estaba residiendo en sus últimos años de vida, y efectivamente pocos meses después de ese desposorio místico, Rosa cae gravemente enferma y al final fallece. En torno a su lecho de muerte y posterior a ello, digamos que para lo que era Lima en ese tiempo, sus exequias fueron acompañados por una auténtica multitud que ya la conocía y ya la admiraba en ese tiempo. Y esto ha pues trascendido los siglos y ahora mucho más. Así que, como les digo, ya eso era simplemente para no dejar cabos sueltos. Hemos recordado, por supuesto, a Santa Rosa de Lima, 30 de agosto, además feriado nacional, como una muestra indeleble de lo mucho que se le admira. Muy aparte, por supuesto, de reinterpretaciones que algunos quieran hacer desde los tiempos actuales, de lo que ella pudo haber visto, a qué se debía. Esas ya son otras cosas, ¿no? Para su tiempo fue una santa, y para ahora, para este siglo XXI, para millones de personas en el mundo también lo es. Bueno, continuamos entonces con Misterios al Anochecer, y ahora nos vamos a los misterios puros y duros. Salimos un ratito de la espiritualidad y nos sumergimos, en los que sean seguidores del programa desde hace tiempo, saben a lo que me refiero cuando hablo de la criptozoología. Se trata del estudio de seres, de animales, que para, digamos, la ortodoxia científica no merecen atención, son imposibles. Se trata simplemente de leyendas. Es así como hay personas que investigan en el campo mismo, viajan y todo, a seres, por ejemplo, en el caso de África, que hay grupos humanos que hablan de la existencia del Mokele Mbembe, que podría ser un dinosaurio superviviente hasta el día de hoy, algún tipo de saurópodo, como nos muestran pues las ilustraciones tanto educativas como científicas, ¿no? Estos dinosaurios grandes, enormes, con una cabeza muy pequeña, un cuello largo, un cuerpo con unas patas como similares a las de los elefantes, pero a una escala mucho mayor inclusive, y una cola también larguísima que en ocasiones podrían haber usado contra sus depredadores como un látigo que te manda directo al otro mundo. Pues ese es Mokele Mbembe, que para algunos pues viviría aún en lo más recóndito de las selvas ecuatoriales de África. Pero existen, así como también se habla, por ejemplo, del llamado monstruo del lago Ness, que sería un plesiosaurio para algunos, en el lago, evidentemente de ese nombre, en Escocia,
o de pie grande, en el caso de Estados Unidos, o de Sasquatch, o lo que denominaban antes como el abominable hombre de las nieves, o el Yeti en la zona de los Himalayas. Existen otros que son incluso más aterradores y también comparativamente desconocidos. Aquí tenemos algunos de ellos para contarles el día de hoy. ¿Será que existen realmente o que tan solo son parte de leyendas, de mitos, de tradiciones de otros tiempos? Quizá ustedes no hayan escuchado hablar del Jibaa Fofi. Ustedes dirán, ¿qué es esto, Fernando? Contra, por si acaso, ¿qué me estás diciendo? Bueno, también se le conoce como la araña gigante del Congo. Yo me lo imagino así. Ustedes, si han sido seguidores de la saga de Harry Potter, ¿no? Y sobre todo si la han visto más allá de los libros, que también es un buen ejercicio para la imaginación, si es que la han visto pues en las películas, recordarán a la araña gigante Aragog, a la cual Hagrid crió desde pequeñita hasta que se hizo un monstruo y tuvo incluso sus propias arañitas que estuvieron a punto de acabar con Harry Potter, con Ron Weasley, hasta que fueron salvados por el auto pues que había sido encantado para poder volar y que había quedado entre comillas en estado salvaje ahí en el bosque prohibido. Bueno, esto es para los que sean seguidores de la saga, ¿no? Pero era básicamente una araña enorme y además todo un peligro, y justamente en Harry Potter Ron Weasley pues tenía aracnofobia, así que peor aún. Pero más allá de este momento friki de Harry Potter, pues se comenta que el Jibaa Fofi, una araña gigante, habría sido vista por pobladores locales en lo que actualmente es la República Democrática del Congo, en el centro de África. La población local nos cuenta que ya no es tan común observarla actualmente, pero que antes era un auténtico quebradero de cabeza, por no decir una cosa que nadie quería encontrarse, porque podía llegar a ser muy peligrosa en medio de los bosques poco visitados, poco conocidos, al menos por los occidentales de ese lugar. Y hablando de occidentales, justamente William Gibbons fue un naturalista que compartió la experiencia que tuvo cuando realizó una expedición al África ecuatorial. Él nos dice lo siguiente, y ha quedado así en los libros de historia y sobre todo también en los libros y revistas del misterio. Él nos dice: aproveché la oportunidad para preguntar a los pigmeos si conocían la historia de una araña gigante, y efectivamente la conocían. Hablaban de la Jibaa Fofi, que es una araña gigante o muy grande. La describieron como de un color marrón con el abdomen morado. Crecen hasta alcanzar un tamaño gigantesco, con una envergadura de las patas de al menos 1,5 metros. Estos arácnidos gigantes tejen una guarida hecha de hojas de forma similar a las chozas de los propios pigmeos, las chozas tradicionales, y tejen una red circular que se dice que es muy pero muy fuerte entre dos árboles, o sea, como una trampa para sus víctimas, para sus presas, con una hebra extendida a través de un sendero de caza. Estas arañas gigantes viven en el suelo, se alimentan de antílopes, de pájaros y de otros animales generalmente pequeños, pero se comenta que son extremadamente peligrosas para el ser humano porque son altamente venenosas y agresivas. Esto es lo que Gibbons aseguraba, además de que estas arañas ponían unos huevos del tamaño de un maní en grupos, y los pigmeos pues se habían ya enfrentado a estas arañas, las habían llegado a matar en el pasado, pero después ya preferían dejarlas tranquilas, porque ya era raro verlas en esos tiempos, inicios del siglo XX, por ahí se les consideraba una especie, si no extinguida, prácticamente en lo último previo a su extinción. ¿Y qué les parece entonces si abandonamos las selvas de África y para conocer a otro de estos seres aterradores e imposibles nos vamos ni más ni menos que hasta Japón, donde habitaría una criatura rarísima llamada en el oeste de ese país como el Tsushinoko, que pues sería una especie de serpiente o algo similar a una serpiente bastante larga,
en otras partes en el noreste de Japón sería conocida con el nombre de Bachi Hebi, y que tendría una cabeza y una cola bastante delgadas, pero al centro de su cuerpo sería bastante más ancha. Hasta ahí, bueno, puede parecer una serpiente exótica y punto, pero se dice que tiene unos colmillos grandes y un veneno como el de otras serpientes. Y lo más aterrador de todo es que si la ves, no te puedes escapar tan fácilmente, porque puede saltar, puede dispararse prácticamente desde el punto en el que se encuentre en descanso hasta más de 1 metro de distancia, con lo cual si no eres lo suficientemente rápido, esta serpiente saltarina te puede dar, digamos, la mordida fatal, ¿no?, con la inyección de veneno. Ahora, hasta ahí puede parecer un ser que sí, en algún momento la ciencia se lo puede encontrar, si no fuera porque aquí entra la leyenda. Según una leyenda local, una historia local ahí en Japón, algunos de estos Tsushinoko tienen capacidad de hablar, y no solamente de hablar, sino que además suelen mentir, engañar a las personas, y esto nos recuerdan, por supuesto, mitos como los que están en los orígenes del mundo judio-cristiano. Inmediatamente recordamos cuando se dice que supuestamente el diablo pues asumió para engañar, para tentar a Adán y Eva, la forma de una serpiente que hablaba. Y curiosamente al otro lado del mundo nos encontramos en Japón con esta antigua historia. ¿Qué es lo que puede estar en el origen? Bueno, para empezar, que es bastante... o sea, imagínense ustedes si esto fuera real, ¿no? Yo creo que el único animal que nos puede caber en la cabeza que hable es a un loro, por ejemplo, o alguna ave relacionada, pero si vemos a cualquier otro animal en eso, o dudamos de nuestra cordura, o nos da un infarto ahí mismo, o nos da un desmayo del susto, porque lo entendemos como algo paranormal o demoníaco. Bueno, supuestamente dicen que allá en Japón, según estas leyendas, algunas personas se habrían encontrado con el Tsushinoko, hubieran hablado, hubieran entablado un diálogo, y este les habría engatusado, les habría mentido, y además hasta habrían por ahí compartido alimentos, porque se dice que esta serpiente es una borracha, porque tendría un gusto por el alcohol. Imagínense. Se dice además que cuando esta serpiente quiere movilizarse, quiere quizá atraparte, lo que hace es morderse su propia cola, es decir, convertirse en una especie de aro, y como si fuese una llanta, un neumático que tú lanzas cuesta abajo, empezar a rodar detrás de su aterrada posible futura víctima. Se hace referencia a este animal o lo que sea, incluso en los libros más antiguos de la historia de Japón con diferentes nombres. Entonces uno dice, ¿esto existe? ¿Es posible? Para la ciencia evidentemente no, pero como tantos otros seres supuestamente que es imposible su existencia, hay personas que afirman haber sido testigos de la misma. Y otro de estos personajes, seres, supuestos animales de leyenda, es el Olitiau. El Olitiau no es ningún insulto, es que ese es el nombre, y para esto nos vamos al sudeste asiático, es decir, de Japón, vamos bajando hacia la zona de Indochina un poco más, nos encontramos con Indonesia y concretamente con pues una de las islas, que es la isla de Java, donde ha habido testimonios de murciélagos gigantes, y no muy lejos de ahí tenemos pues por ejemplo al que sería el quiróptero más grande del mundo en Filipinas, conocido como el zorro volador, que cuando tú ves una imagen de él no sabes si es real o es un truco, o es una persona disfrazada que con algún artificio está entre comillas colgando de una especie de rama o de un árbol. Bueno, el Olitiau en realidad corresponde a uno de estos supuestos murciélagos gigantes vistos en África Central. El de Indonesia es conocido como el Ahul. ¿Por qué? Pues porque se dice que cuando aparece ante ti, el sonido que hace es algo así como Ahul, ¿no?
Para otros, en realidad no sería un murciélago, sino un pterodáctilo sobreviviente de lejanos tiempos, lo cual es totalmente inviable, porque estos animales, si hubiesen sobrevivido a la extinción de los dinosaurios y otros seres a finales del Cretácico, si estuvieran en números tan pequeños como para que los seres humanos hasta ahora no los viéramos cotidianamente, tendrían muy poca variedad, muy poca riqueza genética, y justamente por eso también se habrían extinguido. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que hay, como digo, estos testimonios. En el caso de la Hull, pues se dice también que podría tratarse de alguna evolución de los primates de la zona, quizá de los simios, que así como han surgido mamíferos voladores en el caso de los quirópteros, o algunos provistos de un patagio que en realidad más que volar planean, como serían las ardillas voladoras y otras, pues es lo que podría haber ocurrido ahí. Se dice pues que tiene este ser una cabeza parecida a la de un simio, con grandes ojos completamente oscuros. Imagínense esa visión, qué miedo realmente encontrártelo, unas enormes garras, unas garras descomunales, y el cuerpo cubierto de pelo gris. Se dice pues que cuando extiende las alas o los brazos, llegaría a abarcar ni más ni menos que 3 metros, una cosa enorme, y más de, o casi el doble de lo que alcanzaría el zorro volador de Filipinas del que ya les hablé. Bueno, y al inicio he de aceptarlo, tuve una confusión con el olitiau, otro supuesto murciélago gigante de África Central, ¿no? El que se dice que cuando abre las alas tiene entre 2 a 4 metros, su cuerpo es de un color negro total, aunque sus alas van más como hacia el marrón oscuro o al rojo, y que lo que es aterrador es que cuando abre la boca, sus mandíbulas inferiores contienen hileras de dientes como si fuera una auténtica sierra, que eso es lo que hace daño si es que llega a atacarte. Claro, hay también que recordar que los seres humanos tenemos un terror hasta cierto punto injustificado, potenciado por la ciencia ficción, las películas y distintas leyendas quizá como estas que ahora estamos contando en el programa, hacia los quirópteros. En realidad, la mayoría de murciélagos y similares son inofensivos para el ser humano y además desempeñan un papel más que importante en la preservación del medio ambiente, porque son, así como también los insectos y algunas aves, transportadores de las semillas de las distintas especies, y también incluso polinizadores, porque el polen les queda a muchos de ellos, que son pues, tienen así una especie como de peluso, de pelo especial en el pecho, les queda ahí el polen, distintas cosas que van siendo transportadas conforme ellos también realizan sus vuelos de un lado a otro, ¿no? Entonces no hay que tenerles miedo, aunque es cierto que hay algunas especies que son hematófagas, que son las que le han dado como que mala fama a todos los murciélagos, los conocidos como vampiros, y que pueden transmitir la rabia. Yo he pasado pues por una experiencia de adentrarme en una cueva que parecía estar completamente en silencio, vacía, y sí, pues es aterrador cuando de pronto los murciélagos son sacados de su letargo por tu presencia y vuelan de un lado para otro. Es más que nada el factor sorpresa lo que te asusta. Se dice, volviendo al caso del olitiau, que ahí, pues en los bosques concretamente de Camerún, se sitúa una historia que viene de la mano del biólogo Ivan Sanderson en 1932. Cuando él estaba pues por ahí realizando sus investigaciones, los guías nativos que lo acompañaban y él observan algo así como un murciélago gigante, y los guías le mencionan que era el famoso olitiau, al que además era tan reverenciado, conocido y temido en esos lugares que había dado paso a danzas ceremoniales y otros elementos culturales. Hacían, por ejemplo, máscaras que según ellos representaban a esta, que para ellos era una especie de demonio más bien, ¿no? Pero estaban seguros de que era un ser que vivía en las cuevas cercanas y de noche salía a alimentarse, y era ahí cuando lo veían. Pero después de Sanderson, después de ese 1932, ya va a ser casi un siglo de distancia, no se han reportado nuevos avistamientos de este ser. Y entonces nos encontramos ahora con otros más. Hay que continuar
con esta galería de seres imposibles. Nos vamos ahora, no muy lejos, en el sentido de que está también en Sudamérica, a las selvas amazónicas, pero del lado de Brasil. Y ahí habían grupos que hablaban hasta hace un tiempo del miñocao, que en alguna variante regional significaría algo así como la gran lombriz de tierra o el gran gusano de tierra. Algunos de los que les gusta la criptozoología, como digo, el estudio, la investigación de seres que no han sido reconocidos por la ciencia, pues sabrán que se habla también en un lugar tan lejano como Mongolia, en el desierto del Gobi, al norte de China, en Asia, de un ser misterioso que sería como un gusano, que tendría además la capacidad de matar a sus víctimas con una descarga eléctrica, el Olgoi Korgoi. Y bueno, se habla de que este sería el terror de muchos que están transitando por las calientes, bueno, y en otras ocasiones también gélidas arenas del desierto de Gobi, pero el miñocao sería como una versión entre comillas similar, pero en las selvas amazónicas. Viviría en esa parte de Brasil bajo la tierra de los bosques. Son descritas por quienes afirman tener conocimiento de ello como unos gusanos enormes con la piel negra como con escamas, lo cual es inusual en un gusano, y sobre todo con una boca que es totalmente visible y un par de apéndices como si fueran tentáculos que sobresalen de la cabeza. Uno de los testigos dijo que tenía una especie como de hocico similar al de un cerdo y que no sería pues simplemente como otros gusanos que pueden ser carroñeros o no, sino que debido a su gran tamaño cazaba y mataba animales grandes con los que se topaba o a los que emboscaba en la superficie, incluido, por ejemplo, el ganado al que conseguía pues arrastrar desde debajo del agua, donde salía después de estarlos acechando. Según un investigador llamado Carl Schucker, es más probable, y yo también lo estaba sospechando antes de leer a Carl Schucker, que este miñocao no sea una lombriz ni un gusano, porque los gusanos no tienen una boca visible, ¿no? Ni este tipo de comportamientos, sino que se trate de una cecilia. Ustedes dirán que es una cecilia, pues son un tipo de anfibios que parecen gusanos gigantescos, pero tienen exactamente eso: ojos, boca y dientes. Entonces, justamente, pues también hay otro detalle que nos puede dar más calma si algún día nos animamos a transitar por algunos senderos oscuros de los bosques amazónicos de la parte de Brasil. Y es que felizmente hace más de 100 años que no hay avistamientos de este miñocao, ¿no? O sea que probablemente esté extinto o nunca haya existido o haya sido solo una alegoría o una leyenda de las poblaciones locales. También otro de estos seres extraños que entran dentro del ámbito, en realidad medio camino entre la criptozoología y lo fantástico, lo legendario, casi lo paranormal, es el Grutslang. El Grutslang que pues supuestamente vive en la provincia del Cabo, en Sudáfrica, y se dice que es el guardián de grandes tesoros, así que más es un ser legendario que un ser criptozoológico. Del Grutslang se dice que se alimenta de los intrusos que se acercan mucho a donde él tiene ese tesoro que está resguardando, un tesoro que estaría compuesto por diamantes y todo tipo de piedras preciosas. Sin embargo, este ser lo que haría es salir por las noches, de alguna manera llamar la atención de sus potenciales presas y después de cazarlas volver a su guarida. En algún lugar de las zonas más desérticas de esa provincia del Cabo en Sudáfrica, se dice que existe un sitio al que denominan localmente como el Pozo Sin Fondo, que sería un gran sistema de cuevas que nunca ha sido explorado a día de hoy por completo, y por eso es que está habitado por seres de leyenda. Hace más de un siglo, en 1917, un explorador británico de nombre Peter Grayson se sintió atraído por la ambición, por las historias fantásticas de diamantes y tesoros en ese pozo sin fondo, así que se fue hasta allá, se fue hasta Sudáfrica, dijo: ahora me voy a hacer rico, me voy a hacer pues un hombre de fortuna rápidamente y sin mayor esfuerzo, y entonces contrató a un pequeño equipo de hombres locales para que lo acompañaran a encontrar esa cueva e internarse en ella.
Sin embargo, en este viaje, y como si se tratara de una maldición, se dice que 2 de los hombres de este equipo fueron matados por un león que apareció de forma repentina. Otro fue mordido por una serpiente venenosa y murió casi en el acto. Y uno más enfermó de una dolencia desconocida que lo llevó a la muerte también. Solo quedaban entonces 2 miembros de este equipo contratado por el ambicioso Grayson. Y estos 2, como quien dice, se le rebelaron y le dijeron: nosotros no vamos a ningún sitio, así nos prometas lo que sea o nos pagues lo que quieras, y lo llevaron hasta el pueblo más cercano. Y Grayson, dale que dale, insistiendo, no le importaba, era un insensible, no le importaban las vidas perdidas en este intento de tentar a lo desconocido. Y le dijeron: bueno, ¿sabe qué, señor Grayson? Si usted quiere seguir en su empeño de encontrar ese tesoro, hágalo solo, porque nadie lo va a acompañar. Y él lo hizo. Nunca más se volvió a saber de Grayson, nunca volvió de ese pozo sin fondo, de esas cuevas, no encontraron su cadáver, y los lugareños formaron una nueva leyenda, que el Grutzland había hecho presa de Grayson, se lo había llevado a las profundidades de la tierra y se lo había comido por su atrevimiento. Prácticamente no ha habido nuevos testigos de este supuesto ser, así que no sabemos si está dentro del universo de la leyenda o si efectivamente puede existir una criatura así de aterradora. Lo cierto, queridos amigos, es que vivimos en un mundo tan pero tan extraño, tan pero tan desconocido a día de hoy, que todo parece que pudiera ser posible. ¿No es así? Así es como hay casos de distintos tipos, ¿no? Casos que nos encantan aquí en Misterios al Anochecer, y no todos tienen que ver pues con luces en los cielos, con fenómeno ovni, fenómeno paranormal, sino incluso con otros seres que podrían estar habitando nuestro mundo, o quizá venir de otros espacios o dimensiones para dar un vistazo, o quizá ellos también sorprenderse con nuestra presencia. Vamos entonces a uno de los casos que les gustan a muchos oyentes de Misterios al Anochecer, y es el que tiene que ver con los retroencuentros con seres supuestamente extraterrestres. Es así como nos vamos al año 1953, cerca de San Luis Potosí, en los Estados Unidos mexicanos, en México. La fecha está como que indeterminada, pero vamos a ponerle que fue entre el 17 y el 20 de agosto de ese 1953, alrededor de las 6 de la tarde, o sea, todavía había luz solar, pero ya las sombras comenzaban a acechar. El protagonista principal es un taxista de nombre Salvador Villanueva, que en ese momento tenía pues sus 47 años de edad. Le toman una carrera bastante larga, pero por ende muy bien pagada, un par de turistas estadounidenses del estado de Texas o Texas, como usted prefiera, y le encargaron que los llevara desde la Ciudad de México hasta la frontera tejana, hasta la frontera con los Estados Unidos. Bueno, es el año pues en 1953, posiblemente no habían todavía buses que hicieran esa ruta o aviones que pudieran acercarlo, ¿no? Entonces, por raro que parezca, lo que se hacía era tomar taxi. En medio de esa inmensidad les esperaba el misterio. Cuando están pues, como digo, cerca de San Luis Potosí, se percatan de que el auto empieza a tener unos ruidos fuera de lo usual, unos ruidos que daban a entender que algo no estaba yendo bien, y de pronto el auto se queda ahí, sin hacer mayor movimiento. Nuestro protagonista, Salvador Villanueva, empieza a chequear qué es lo que pudo haber ocurrido y se da cuenta que el aceite se había filtrado, que había habido una serie de cuestiones y de fugas que hacían que el auto no pudiera ir más lejos, por lo menos no en esa noche que ya empezaba. Los tejanos estaban muy enojados, no querían entender ningún tipo de excusa, al punto que empezaron así en medio de la nada, locos ellos, a descargar su equipaje y quisieron ver si pasaba otro auto, otro coche, para contratarlo y dejar al pobre Salvador sin pagarle en medio de la nada.
Salvador, ante la perspectiva de quedarse solo una noche ahí en descampado, intentó ir por un lado y por otro y obtener ayuda, pero sin éxito, porque no había nadie y además se desató una gran lluvia. De modo que los tejanos de muy mal humor y el propio Salvador decidieron que no podían irse de ahí ni aunque quisieran. Se resguardaron en el auto y como la lluvia, también la tormenta, dejaba en claro que tenían para estar horas de horas en ese lugar, decidieron pues resguardarse, como digo, dormir en el auto y realizar los arreglos o buscar ayuda el día siguiente en la mañana. Pasaban las horas y en eso Salvador dijo, voy a chequear si quizá no se me ha pasado algo, si puede haber una última manera, una última luz de esperanza de arreglar el auto, el coche, el carro. Sin embargo, en ese momento percibe que no está solo. Los dos turistas estaban dentro del auto. Y cuando se voltea en la medida de lo posible desde debajo del carro, ve dos pares de pies. No pertenecían a los tejanos, evidentemente, y se veían completamente normales, pero en lugar de zapatos o de botas, estaban encerrados en lo que parecía ser como lana gris sin costuras o algo así, algo muy inusual. Entonces Salvador dijo, ¿quién puede ser? Puede ser ayuda o pueden ser ladrones de carreteras, puede ser la esperanza o puede ser el peligro, así que salió rapidísimo para darles la cara y se topa con un par de hombres de aspecto gentil, agradable, no muy altos, en realidad bastante bajitos, pero no le sorprendió, ya que en la zona en la que él estaba pues había personas que eran de baja estatura. Se dio cuenta que ellos estaban vestidos, eso sí, de una forma que era llamativa. Desde el cuello hasta los pies era todo de ese material, como si fuera una especie como de lana gris, pero era una sola pieza, no habían cierres ni botones, nada de eso. Lo único que distinguía era aparte una especie como de cinturón ancho que parecía brillar con luz propia. Alrededor de sus cuellos tenían una especie como de collares de metal, unas cajitas que colgaban de la parte trasera de su cuello, y bajo sus brazos llevaban unos cascos grandes que parecían los de los jugadores de fútbol americano o de alguna manera quizá también a la de los pilotos de algún aeroplano. Así que intentó racionalizar Salvador y pensar, asumir que podía tratarse de aviadores que estuvieran pues por ahí, aterrizaron porque su aeroplano tuvo algún desperfecto, o en todo caso porque no era conveniente pilotarlo en medio de la lluvia. Así que los hombres seguían sonriéndole, no habían palabras de unos a otros, y uno de ellos rompe el hielo y le dice, le hace una pregunta que es por demás fuera de lugar porque es evidente, ¿no? Le pregunta a Salvador, ¿estás teniendo problemas? Y él, como diciendo, pues es obvio, ¿no? Le responde, sí. Ha habido una rotura aquí en unos elementos de mi carro hasta donde puedo ver. Entonces, el hombre de la sonrisa siguió sonriendo, desvió la atención, no ofreció ayuda ni nada, o sea, era un desconsiderado, y simplemente habló de un par de cosas casuales que eran como para que las pudieras hablar en medio de un parque y no en una situación de tanto, digamos, una situación tan complicada, ¿no? Le preguntó a Villanueva, lo interrogó, digamos, algunas cosas sobre sí mismo, sin embargo parecía amigable, pero ya Salvador estaba impaciente, ¿no? Y dentro de eso nota que su interlocutor tenía un acento peculiar, no parecía exactamente una persona, pues por decir un extranjero que estuviera hablando el idioma español, pero con rastros de otra lengua, sino quizá a día de hoy, si escucháramos algo así, diríamos que es una voz como mecánica, ¿no? Como quizá la de estos programas de voz sintética que había hace unos años, que todos recordamos como el locuendo, que era una cosa que de ninguna manera parecía natural. Era algo así, pero en ese momento pues Salvador no podía tener referencias de este tipo para darse cuenta por dónde iba la cosa. Quizá diríamos que era un hablar robótico, como si más que tener palabras una tras otra, con cierta musicalidad, más bien las estuvieran pegando artificialmente.
Esto le pareció raro. Y sobre todo también que el otro personaje, porque eran dos, recordemos, no decía nada, estaba callado, continuaba sonriendo, hacía algunos gestos, y entonces Salvador le pregunta al que le hablaba: oye, ¿qué pasa con tu amigo? ¿No habla español? Y él le dice: no lo habla, pero es capaz de entenderte. De ahí la lluvia se puso aún más fuerte, así que Salvador fue gentil e invitó a que los visitantes se refugiaran también en el auto. Estaban todos apretaditos adentro, a buen recaudo, calientitos, y continuaron la conversación, y Salvador les hace la pregunta que todos esperamos: ¿ustedes son aviadores? Y le responde este hombre: sí lo somos. ¿Está tu avión cerca de aquí? Y le dice: no muy lejos. Y ahí viene la madre de todas las preguntas: ¿de dónde han venido, si se me permite preguntar? Y él le dice: hemos venido de muy lejos, y seguían sonriendo. Esto estaba raro, estaba muy misterioso, seguía avanzando la noche, ya se iba hasta el amanecer casi, y entonces entran en más confianza estos dos seres supuestos aviadores, y empieza a hablar el que estaba pues llevando la voz cantante, porque el otro solo observaba y no hablaba. Hablaron de otros mundos, hablaron de otras esferas, de lugares, ciudades y gentes que no eran definitivamente del planeta Tierra. Salvador Villanueva quizás se lo tomaba como un cuento, pero empezó a sentir miedo porque ya estaban rondando las primeras noticias. No mucho antes había sido todo este tema de Roswell, el tema, sobre todo más que Roswell, que pasó en su tiempo bastante desapercibido, de Kenneth Arnold, ¿no? Y donde se acuña por este teléfono malogrado de la prensa estadounidense el término platillo volante. Entonces todo esto llegaba también hasta México, y dijo: ¿no será como en las películas o como en esas noticias, seres de otros mundos? Él estaba impacientando y dijo: o estos son aviadores que me están agarrando de tonto, que me están troleando, o verdaderamente tienen razón. Para cuando llega ya declaradamente la mañana, Salvador Villanueva estaba más que confundido, y estos aviadores, entre comillas, le dicen que tienen que retirarse, pero en un último momento agregan si a Salvador le gustaría comprobar por sí mismo que dicen la verdad y ver su nave de otro mundo. Bueno, Salvador igual trataba de mantener la calma y decir: bueno, quizá ahí se destape la broma, y resulta que simplemente pues algún tipo de avión de los que se ven usualmente, ¿no? Lo siguió, lo llevaron a través de un camino que en ese momento estaba pantanoso por la reciente lluvia. Y ya ocurre otra cosa rara. Caminando alrededor de medio kilómetro, resulta que estos seres no quedaban embarrados por el fango, porque sus pies, su calzado entre comillas, tenía algún tipo como de repelente. Era como que tuviera un campo de protección, un campo de fuerza alrededor. No se hundían en el fango, en el agua, en el lodo, a pesar que en el caso de Salvador él quedaba casi hasta las rodillas con todo eso, ¿no? Cuando llegan entonces al supuesto avión, en realidad no era algo como lo que hubiera podido esperar Salvador. Se trataba de una gran nave, como si fuera una especie de, así lo describe, 2 platos de sopa unidos por el borde, que tenía una cúpula y en ella una especie como de ventana del tipo ojo de buey. Lo primero que quiso pensar Salvador es que obviamente quizá era un invento secreto de los estadounidenses, pero no podía ser una nave de otro mundo. Había un débil zumbido en el ambiente. Le dijeron estos seres si le importaba acaso darse un tiempito y acompañarlos al interior de la nave. En este momento se encienden las alarmas, el instinto de supervivencia quizá de Salvador. Le entra un miedo tremendo, le entra la adrenalina, y en lugar de decirles que no quería entrar con ellos a su nave, le aparecen en segundos escenas que quizá había leído en la ciencia ficción de raptos por seres de otros mundos. Recuerda a su esposa, a sus hijos, a toda su familia, y dice que no quiere perderlos, no quiere ser raptado hacia otras esferas del cosmos, y lo único que hace es, como dicen en España, salir pitando, o sea, darse media vuelta y correr lo más que pudo. Y cuando se da la vuelta ya muy lejos, se da con la escena
de que esa nave o lo que fuera se estaba elevando hacia el cielo. Por un momento flotaba sin mucha velocidad y luego, justamente como en las películas de ciencia ficción, aceleró rápidamente y desapareció en lo más alto del firmamento, perdiéndose la vista. No sabemos si el amigo Salvador pues tuvo después otros encuentros o había tenido previamente otros encuentros con cuestiones desconocidas y extrañas, pero no nos queda la más mínima duda de que esto lo recordó por el resto de su vida. Imagínense, 1953, casi esto lo podemos visualizar en blanco y negro en nuestra imaginación. Y habrá sido también parte de la imaginación del señor Salvador. ¿Qué habrá pasado en el trayecto que le restaba de llegar hasta la frontera con Texas y dejar a estos turistas? Es más, podría ser que estos turistas fueran también seres de otros mundos infiltrados. ¿Es esto posible? Hay casos, supuestamente, yo siempre todo lo digo supuestamente, desde un sano escepticismo, en los que seres que afirman o se intuye que no son de la Tierra, sino de otros lugares del cosmos, pues sí, se aparecen a personas que están en circunstancias desfavorables, en situaciones de peligro, y los ayudan. Les ayudan a reparar el auto o lo que tengan ahí, ¿no? Y los liberan de ese peligro. Pero estos no, simplemente hacían preguntas, un poquito como que se vacilaban con las sonrisas, le invitaban a ver si sube a la nave. Como que han cambiado, ¿no? Digamos, las historias, las retro, las que más nos gustan, las de hace muchas décadas atrás, de inicios de la era moderna del fenómeno ovni, con lo que nos cuentan a día de hoy otros supuestos testigos de estas naves y seres insólitos. Pero tanto lo antiguo como lo más reciente, todo confluye. Todo te lo mostramos, te lo presentamos en este espacio denominado Misterios al Anochecer, donde te invitamos a abrir tu mente a otras realidades, también a reflexionar. Vamos por los campos de fenómeno ovni, fenómeno paranormal, fenómenos inclasificables, la espiritualidad, la reflexión, porque creemos firmemente, como en aquella frase del poeta Paul Eluard, que la utilizaron como símbolo de la colección magnífica, otros mundos. Hay otros mundos, pero están en este. Así es, nunca dejemos de soñar y de maravillarnos por lo que nos rodea, incluso cuando nos sale al paso en medio de lo cotidiano y rutinario. Yo soy Fernando Chapi Martínez, les mando un gran abrazo y un gran saludo a todos los que nos escuchan tanto en Radio Estación Lamas 96.3 de la región San Martín, como los que están en Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com de lunes a viernes, y por supuesto también a mis amigos de Imperial 299.5 de Lima Sur, Edenex.es, la radio del misterio. Y un gran abrazo, mucho más especial aún, para quienes también nos siguen en Misterio Infinito Perú en YouTube. Misterio Infinito Perú en YouTube. Nos estamos escuchando en una siguiente edición. Dios los bendiga y que tengan unas muy, pero muy buenas noches. Chao. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.